Hey, ¿qué más pues calidositos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos nuevamente a un videito, bienvenidos al canal de Lucho RPM. Y hoy, como ven, vamos a hacer la rutica en esta moto Honda Wave 110S. Les cuento que el tema que les quiero hablar es porque hay personas que aún siguen pensando que estas motos solamente son para las damas. ¿Por qué me lleva este tema? Porque yo tuve dos motos de estas, no de esta misma marca, que yo creo que ya se lo había dejado en el canal, y por ende tuve pues comentarios como un poquito a veces que lo hacían sentir a uno como mal. Entonces vamos para el video. Entonces, antes de ir con el tema, les quisiera pues como comentar por qué esta moto para ciudad es, si no digamos que perfecta, casi que perfecta, por decirlo así. Les quisiera comentar tres cosas. Lo primero es su posición de manejo. Es una posición de manejo muy cómoda, y voy a hablar más que todo en cuestión pues de ciudad, cuando estamos en esos trancones tan impresionantes que siempre pues suelen pasar. Entonces ahí esta moto de entrada, o este tipo de motos, tanto la semiautomática como la automática, de entrada a ser parte fundamental. Entonces la posición de manejo. Lo otro es que estas motos son súper económicas al momento pues en el consumo de combustible. Eso es un factor súper importante. Y lo otro es esto: solo con el hecho de no tener que estar metiendo clutch, de no tener que estar manipulando clutch en medio de los trancones, es un punto fundamental, porque la verdad esto cansa bastante estar en este movimiento pues de manipular el clutch en trancón, en congestión vehicular. Cansa pero bastante muchachos, o por lo menos a mí, sin querer demeritar pues la moto de embrague, que pues es en la que yo me muevo y es la que realmente pues todos los días viajo. Entonces eso eran como los tres puntos calidositos principales que les quería hablar en este sentido. Entonces, calidositos, yo creo que en otros videos anteriores les he dicho que yo tuve dos motos de estas semiautomáticas. Las tuve por 10 años. Por 10 años más o menos tuve dos motos de estas, donde le hacían a uno comentarios pues realmente que si uno se coloca a pararle bolas a eso, pues lo hacen sentir mal, ¿cierto? Yo recuerdo que uno de ellos es una de las motos cuando la compré, que llegué una persona pues de confianza, por decirlo así, que me tenía confianza. Lo primero que me dijo: yo pensé que usted realmente había comprado una moto pero de hombre. Cosas pues que uno en ese momento le da risa, ¿cierto? Pero realmente son cosas que a las personas les hace sentir mal en ese sentido, si nos ponemos pues a ponerle cuidado. Y uno, muchachos, se llega muchas veces hasta a creer el cuento. Yo pues inclusive empezando me estaba hasta creyendo el cuento, y les cuento que llegaba a un semáforo donde me parqueaba otra persona con una moto grande, y yo lo miraba de reojo y me sentía mal. Eso me pasó en varias ocasiones. Entonces, no, yo pienso que eso es un pensamiento equivocado. Cuando yo me siento menos, o cuando yo pienso que si voy a comprar una moto de estas, porque dicen que es solamente femenina. Inclusive hay personas que hacen pues como los que presentan este tipo de motos, o youtubers pues que presentan este tipo de motos, dicen que son motos
exclusivamente femeninas, y yo pienso que no es así. Entonces, si uno al comprar una moto de estas o al ir en una moto de estas se siente menos, yo pienso que entonces es como un pensamiento, digámoslo así, tirando a machista, porque eso quiere decir que entonces si yo voy en una moto grande me voy a sentir más y voy a mirar por encima del hombro a alguien que va en una moto de estas. Entonces no, yo pienso que ese pensamiento es equivocado. Estas motos es para todo público, para todo mundo, tanto dama como para hombre. Y lo mismo las motos grandes, pues hoy ustedes ya han visto también mujeres, ya se ven bastante, que yo pues me las encuentro bastante en las vías, con motos deportivas, motos doble propósito. Entonces las motos ya hoy en día, yo creo que ese mito está mandado a recoger. Ya las motos tanto grandes como pequeñas, automáticas, semiautomáticas, son para todo público, son tanto para hombre como para dama. Yo sé que de pronto muchas personas están queriendo de pronto comprar una moto de estas por su fácil manejo, por muchas razones. Pues una de ellas es las tres que les mencioné ahorita, y no lo hacen, y estoy hablando pues como de los caballeros, de los hombres, y no lo hacen porque piensan que se ven femeninos, pues que estas motos son netamente para mujeres, son femeninos y se van a ver como delicados pues en estas motos, pero no para nada, estas motos es para todo mundo. Igual vea como en la N+, es una moto que uno ve mucho, tanto hombres como mujeres, pero estas pues no las adquieren tanto, por decirlo así, o todavía se sigue con ese pensamiento de que son motos para mujeres. Pero no, si uno va a buscar una moto práctica, si uno va a buscar una moto para ciudad, donde quiere ir descansado, donde quiere como meterse ágilmente por entre los vehículos, que muchos pues hacemos eso, ¿cierto? Sin necesidad de estar metiendo close a toda hora, pienso que esta es la moto. Entonces, bueno, muchachos y chicas, déjenme sus opiniones, ustedes qué piensan al respecto. Y esto era pues lo que les quería como hoy tratar en este videito. Esto era lo que les quería decir. Entonces vamos a dejar por acá este video. Dios los bendiga, se cuidan en las vías y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.